Pequeñísimo testimonio del viernes, una cosa que aprendí. Lito, hoy vas a ser el centro. Después de 6 años, Lito volvió a su lugar de trabajo. Y eso facilitó muchísimas cosas para nosotros, muchas. Entre esas, de que el asistente que estaba con la doctora que operó a Juan Sebastián, una persona muy amiga de Lito, se ocupara de pasarle a él datos, de pasarnos a nosotros, de tranquilizarnos. La doctora que trabaja a cargo de todos los anestesistas, también otra señora cubana, sirio libanesa, ¿no me dijiste? Vino, nos dijo, miren, vamos a hacer esto, vamos a evitar opioides, vamos a trabajar con una anestesia de esta manera, nos explicó todo espectacular. Pero a mí me llamó muchísimo la atención, y le comentaba a Patricia, después el Señor me despertó a la noche porque me hizo revisar actitudes, cómo lo recibieron, cómo la gente dejaba sus posiciones de trabajo y venían para abrazarlo y para la alegría que tenía todo un equipo. Y dije, wow, yo cuando me fui de mis trabajos no fui así. Y le tuve que pedir perdón al Señor, porque yo he sido una persona muy autoritaria, probablemente después de compararme, obviamente no me puedo comparar porque somos distintos, pero no dejé la misma fragancia. Por ahí dejé una fragancia que cuando he vuelto a algunos lugares sí me reciben y todo eso, pero con distancia. Y me redargulló el Señor en que es más importante la fragancia que uno deja al salir que todo lo bueno que hayas podido hacer desde el entrar. Así que esa es una gran cosa. Y creo que tiene que ver y que aplica al mensaje de hoy. Esta es la continuación de los ladrones del gozo, pero ahora vamos a hablar de lo que nos mantiene el gozo, a pesar de esos ladrones sinvergüenzas que hablamos el domingo pasado. Un pequeño repaso. 4 ladrones habíamos dicho que nos roban el gozo de caminar en la vida: las circunstancias, la gente, las cosas y la preocupación. Y nos preguntábamos, ¿cómo podemos subyugar a estos ladrones para que no nos roben ese gozo que por derecho ya es un gozo que es nuestro en Cristo, precisamente por ser de Cristo? Y la respuesta es la siguiente: debemos cultivar las clases correctas de actitudes mentales para hacerle frente a esas circunstancias, a esa gente, a esas cosas y a esas preocupaciones. Si nuestra perspectiva de ver las cosas, si nuestra mirada de las cosas determina el porvenir, entonces esa actitud mental, ese cambio de mente, esa metanoia, nos va a determinar que vivamos gozosos a pesar de la gente, de las circunstancias, de los problemas, o vivamos aferrados a esas circunstancias. Entonces, en los 4 capítulos de Filipenses, decíamos, Pablo describió esas actitudes mentales. Primero nos describía qué es lo que nos robaba el gozo, pero ahora vamos a revisar esas actitudes de cambio de mente que nos van a librar de ese problema de andar por la vida sin gozo. Primero, una mente sencilla. Una mente sencilla. ¿Saben que la gente tiene dificultades con la sencillez? Piensa en la sencillez, en la simpleza como un defecto, cuando es una virtud. La palabra sencilla proviene de una palabra latina que se llama singulus. Del español es singular. Y en este caso, tener una mente sencilla significa
tener una mente de un solo propósito, de un solo ánimo, de un solo sentir. Al decir que cada creyente debe tener una mente sencilla, no significa tener una mente retraída o tener falta de aspiraciones o falta de entendimiento. Significa concentrémonos en lo que Cristo nos está llamando. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, entonces no se pueden concentrar. Doble ánimo no significa una porción doble de ánimo, sino un ánimo contrapuesto a otro, dos ánimos contrarios, dos ánimos en conflicto. No podemos tener una mente que esté peleando con una actitud mental diferente. Que ahí es donde yo digo, wow, lo que soy es lo que soy. Y si no soy mejor es porque tengo que mejorar, no tengo excusa. Esa idea latina se expresa también en este proverbio que dice, el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Hay gente que se está pasando porque no tiene una mente sencilla, singular. Esa es la razón por la cual muchos se perturban a causa de las circunstancias, porque no cultivan la mente singular. Y Pablo lo expresa en esa declaración que hace al respecto de la actitud, de la devoción del corazón sencillo hacia Cristo, cuando en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el servir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 1, Pablo describe esas circunstancias difíciles y las enfrenta abiertamente. Pero esas circunstancias, dice ahora, no me van a robar el gozo, porque yo no vivo para gozar de las circunstancias, vivo para servir a Cristo. Tenía un propósito singular y nosotros tenemos que tener un propósito singular. Un hombre con un solo propósito. Después él vuelve a decir en Filipenses 3, una sola cosa hago. O sea, no tira al aire, no tira con escopeta, apunta. No mira las circunstancias en sí misma, mira todas las circunstancias en relación con su llamado, con relación a quien lo estaba llamando, con su llamador, con Cristo. Él no es prisionero de Roma, él es prisionero por Cristo. Y le cambió el panorama. ¿Te das cuenta? No estaba en la cárcel porque Roma lo exigía, sino que estaba en la cárcel. Sí, claro, Roma lo exigía, pero él estaba ahí por Cristo. Las cadenas que lleva son prisiones en Cristo. Las circunstancias que enfrentaba eran circunstancias por Cristo. Se está enfrentando a un juicio tremendo. Y él dice, no estoy siendo juzgado, me pusieron acá para defender el Evangelio. No miró a Cristo a través de las circunstancias, miró las circunstancias a través de Cristo. Y le cambió y pudo tener regocijo, aún en esas circunstancias. Lo segundo, la mente sumisa, Filipenses 2, después lo leen en su casa, pero la mente sumisa es parte, cuando habla de la exaltación de Cristo. El capítulo 2 de Filipenses dice el versículo 3, no hagan nada, nada, se concentra en la gente, les está hablando a nosotros, a la iglesia. Dice, hermanos, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos. Fíjense, en el capítulo 1, Pablo coloca a Cristo primero. Y en este capítulo pone a los otros
en segundo lugar, no a mí, no yo después de Cristo. Cristo, ustedes, y después yo. Cristo, vos, y después yo. Wow. Y por lo general esa es la razón que muchos se enojan por tener que servir, porque no podemos hacer nuestro capricho, nuestra voluntad. Si nosotros insistimos en ponernos en primer lugar y los demás se empeñan en colocarse en su lugar, el resultado, obviamente, siempre van a ser conflictos. Si Cristo está en primer lugar y nosotros estamos en segundo lugar como cuerpo, en el momento que yo como individuo me quiero poner en segundo lugar, voy a tener un conflicto con el cuerpo. Una mente sumisa. El creyente con mente sumisa no espera ser servido por otros, sirve a otros. Considera el bienestar de los otros mucho más importante que sus derechos. Y en el capítulo 2 encontramos 4 ejemplos maravillosos de esa mente sumisa. Está hablando de Jesucristo, por supuesto, del 2 al 11. Está hablando de Pablo mismo, está hablando de Timoteo y está hablando de Epafrodito. No les voy a leer todo porque no quiero hacer el mensaje largo, pero ustedes lo pueden leer. Cada uno de esos ejemplos que Pablo le da a los filipenses comprueba el principio que Jesús mismo dio en Lucas 14:11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es parte de lo que vi el viernes con Lito. A veces tuvo que comer barro, polvo molido, porque estar asistiendo por ahí a un doctor que tiene su carácter y demás, pero recién salido, cuando una persona ya había caminado toda una vida en la medicina, es difícil. Pero lo hizo y de nuevo no estoy idolatrándolo ni mucho menos porque otro día saco la lista de defectos, hermano. Pero realmente eso es, el que se humilla, el que hace lo que tiene que hacer, puede servir a otros en el quirófano. Gracias. Y venían y le daban gracias, gracias por esto. Y lo dejaban por ahí hacer las partes más difíciles de las operaciones. Pero tuve que comer tierra. ¿Se entiende lo que quiere decir comer tierra? En Cuba le dicen otra cosa, muchachos, pero no lo vamos a... Tragar sapo. Tragar sapo le dicen ustedes. Tercero, entonces acuérdense, una mente sencilla, una mente humilde. Tercero, una mente espiritual. Espiritual. Fíjense que Pablo, cuando leen ustedes Filipenses 3, se van a dar cuenta que usa 7 veces la palabra cosa y cosas. Él hace hincapié en que la mayoría de la gente piensa en las cosas, en lo terrenal, pero que el creyente con mente espiritual también se ocupa de las cosas, pero de otras, las espirituales. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos al Salvador, allí está Cristo. La persona que puede entender esto, mira las cosas, las circunstancias, las personas, las peleas, las luchas, las necesidades, las angustias del hoy desde el punto de vista celestial. Mira desde el cielo. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Como dijiste vos, sacrifiqué a mi hijo. Y yo lo noté días antes de la operación, porque te escuché decir en la oración algo que jamás hubieses dicho, Señor, yo te entrego a Seba y sé que vas a hacer lo mejor con él, aunque eso sea llevártelo. ¡Wow! Pudiste hacer algo que yo
todavía me cuesta trabajo hacer. La búsqueda de las cosas le está robando gozo a la gente, de las cosas terrenales. Y algunos creyentes se meten en esa cosa también, se meten en esa onda de tener, acumular y demás, poseer cosas que después hay que cuidarlas y hay que mantenerlas. Nos damos cuenta después de un tiempo que nosotros no poseemos las cosas, que las cosas nos poseen a nosotros. Pues tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir. Y a veces me pregunto, cuando mi esposa me dice, ay, te pasás todo el día sentado mirando televisión, digo, qué lindo, qué lindo haber llegado al retiro y haber elegido retirarme. Es una lucha, una ambivalencia entre esta mente terrenal que dice tengo que producir, 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 y esta otra que dice, no, yo puedo producir para el Señor de una manera diferente. Evaluemos los valores correctos. Del 3, en el capítulo 3, del 1 al 11, Pablo nos indica eso, que valoremos los valores correctos. Los atletas con el vigor necesario, del 12 al 16, y los extranjeros con la visión correcta, del 17 al 21. Pero todos y en cada uno de los casos, Pablo se enfoca más allá, se enfoca hacia el cielo. Estimo, prosigo y espero. Esos son los verbos que definen a una persona espiritual. Espero, tengo esperanza, continúo. Y lo último, y cierro con esto, es la mente segura. Si tenemos una mente sencilla, no digo no aspirar, mejorar lo que yo era. Digo no aspirar a una cosa distinta a la que yo soy. Si tengo una mente humilde, si tengo una mente espiritual, podré tener una mente segura, que es lo que trata todo Filipenses capítulo 4. La preocupación, precisamente, es el error de pensar incorrectamente y sentir incorrectamente acerca de las circunstancias, de la gente, de las cosas, de lo que me preocupa y de lo que me roba el gozo. Mente y mente sentimental, el corazón, el centro del proceso humano. Así que si tenemos la mente sencilla, la mente sumisa, la mente espiritual, la verdad no nos va a ser difícil vencer la preocupación. Todo lo que necesitamos es que algo que esté en nuestro corazón, guardado como una verdad fundamental, vuelva a traernos, a recordarnos a la mente. Cristo está en el cielo, pero además que nos envuelva ese centro nuestro, ese corazón, ese pensamiento, que se convierta en como un escudo, que no deje que la preocupación penetre, que no llegue hasta ahí. Que no llegue hasta ahí. Porque va a haber personas que te van a decir, ¿y no pensaste esto que te puede ir así, 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 así? Sigan albergando la ilusión, hermanos. No dejen que lo que otro puede decirle, o lo que la circunstancia puede decirle, o lo que los ojos naturales están viendo, le quiten la ilusión. Y Pablo describe en el capítulo 4 recursos, espirituales precisamente para guardar esa mente segura, la paz de Dios. Dios está en paz. Aún en esta situación, Dios está en paz. No le tiembla la mano, no se le escapó de control. Dios está en paz. Cristo no es una solución de emergencia. Dios pensó a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios está en paz. El poder de Dios. El versículo Filipenses 4 del 10 al 13 habla del poder de Dios y del 14 al 23 la provisión de Dios. Queridos, si tenemos la seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón, la mente no intelectual, sino la que procesa el sentir, que está acá, que Dios está en paz, que Dios tiene poder
y que Dios va a proveer, entonces ¿por qué voy a preocuparme? No quiere decir que me voy a despreocupar de todo. Hay cosas que voy a tener que hacer, pero voy a guardar la paz mientras tanto. Le voy a pedir al Dios de paz que me guíe. La paz empezará a venir mejor y más frecuentemente porque voy a orar bien. Porque voy a orar correctamente, porque voy a pensar correctamente y porque voy a vivir correctamente. Entonces, ese es el secreto que Dios nos da a través de esta palabra, para tener victoria y gozo a pesar de la gente, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las circunstancias. Ponga en práctica el libro de Filipenses. Los invito a eso. Pongan en práctica el libro de Filipenses. Rindamos nuestra mente al Señor al comienzo de cada día. Esa es la parte de la consagración diaria. Consagrarse diariamente. Otro consejo. Dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, llene de espíritu nuestra mente por medio de la palabra. Hagamos una lectura de la Biblia diaria, sistemática. Es indispensable si queremos tener una mente espiritual. Al orar, pidámosle a Dios que nos dé una mente sencilla, sumisa, espiritual y segura. Cuando vaya a planear las actividades de cada día, asegurémonos de que ninguna de esas cosas que están en la agenda del día me vaya a robar la preocupación. Tercero, durante el día hagamos un examen. ¿Cómo voy? ¿Cómo está mi condición espiritual? Si me doy cuenta que para las 11 de la mañana estoy perdiendo un poco de paz, volvamos con el Señor. Digámosle, Señor, no. Cuarto, guardemos las puertas de nuestra mente. Fíjense lo que dice Filipenses en 4:8, la advertencia de Pablo. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en eso piense, en eso pensad. Cuando un pensamiento es grosero, impuro y viene a tu mente, sacalo al instante, porque si lo dejas entrar, se va a cultivar y va a crecer y te va a robar el gozo. Esos son los dardos de fuego de Satanás que envía a la gente para robarle el gozo. Y lo último, y cierro con esto, queridos hermanos, aquí y en el mundo. Recuerden que el gozo que Dios le da no es para estar refregándoselo en la cara a otros. No es para gloriarte vos. Es el método que Dios usa para glorificar a Cristo y ayudar a otros a través de Cristo. Primero a vos, pero después a otros. Y si vos no andás refregándole tu gozo a la gente, vas a hacer que los otros gocen mucho más la presencia a tu lado. A veces sentimos una cierta satisfacción de orgullo espiritual porque no hay nada que me robe el gozo. ¿Sabés qué? Quédatelo para vos y dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Pensá, cuánto mejor nos vería la congregación, cuánto mejor nos vería el mundo y cuánto mejor nos verían los que no conocen a Cristo. El Señor les bendiga rica, ricamente. Que Dios te bendiga, mi cielo.